Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. ¿Dónde Oba detestó a la humanidad y se retiró al monte? Rezo. Adi Fafun, Ayabá, Oba, Manibú, Yakua, Sile, Odoné, Ashabá, Niadá, Adá, Ogun, Ofo, Leri, Toku, Eyin ni Bobo en Nilla Naraye, ni Ofo Turalade ni Latiba Osa, Umbo Eleshe, Iji Eroe son Lavaero, ni Adimu Oba Lodafun Oshun Mori, Yeye Oba Ofo, Ayotia Irani Eya Ashiri, ni Ada Oba Orisha. Primer suyere. Oba Sibo Egure Alada Mekinego, Oba Soboré Egure. Segundo suyere. Oba Adalobo Kinobo Iku, Areiki Egure. Pataki, historia sagrada. En este camino, Oba era la reina de Takua y la esposa preferida de Sango. Confiando en el consejo equivocado de Oya, se cortó la oreja derecha para entregársela a Sango con la intención de retenerlo a su lado. Sin embargo, una vez que Oya informó a Sango sobre la mutilación de Oba, Sango repudió la relación que mantenía con ella. Desilusionada de la humanidad, Oba tomó sus armas de guerra, un gran machete, y se internó en el monte, llevándose consigo a todos los descendientes de la tierra, aquellos seres escépticos y mesiánicos que despreciaban el contacto con los humanos. En medio de aquel inmenso bosque, Oba lloró y juró vengarse de todos aquellos que consideraba indignos de vivir en la tierra que ella pisaba. De sus lágrimas surgió una gran laguna, que guardó sus secretos más profundos, sus 9 poderes, simbolizados por 9 argollas de 9 colores, los colores del estandarte de su reino. Ella se alimentaba de mangos blancos, frutos que se producían en aquel monte. Del mismo modo, sus guerreros comían de ellos y obtenían fuerza y vigor. En determinados momentos, Oba descendía de la montaña hacia su antigua tierra, moviéndose como una fuerza de ajuste y sentencia. Todos los que se cruzaban en su camino quedaban sometidos a su decreto, sin excepción, ni siquiera sus propios Omode, mientras su canto se extendía por la tierra como una advertencia. Oba adala guaquinigüe, ileere ele y cuere. El terror dominaba Takua. Nadie se atrevía a salir fuera de los límites de la ciudad. Su hermana, Osuni Tutinibó, decidió resolver la situación y acudió a Orunmila, quien reveló este Ifá y declaró que era necesaria una ceremonia para que Oba pudiera ser reconocida nuevamente como una Ayabá benevolente, pues ella era la dueña de los secretos de la hechicería en la tierra de Takua. Osun y Orunmila fueron con la chiva hasta el pie de la montaña y llamaron a Oba. Al escuchar el suyere, Oba salió acompañada de sus guerreros. Al ver a su hermana, la abrazó y dijo: «Solo tú puedes hacer que Oba Yuru vuelva a ser conocida por las cabezas del pueblo de Takua». Ella comió el gran alimento de chiva ofrecido por Osun y Orunmila. Con la oreja de la chiva le confeccionaron un adorno que permitió ocultar su mutilación. Así, Oba volvió a ser reconocida entre los habitantes de Takua, y sus hijos fueron librados de la muerte gracias a la intervención de Orunmila y Osun. Nota final. En este Ifá nace la razón por la cual, cuando Oba toca la cabeza de sus hijos, ello señala la muerte. También se establece que, para cualquier trabajo que se realice sobre sus cabezas,
Osun debe estar presente, y aún así, la mediación del babalabo es indispensable. Numerosas ceremonias deben llevarse a cabo junto a la laguna y el río antes de la consagración. Aquí también nace la tradición de que Oba porta 9 argollas o narigones, enlazados por cintas tejidas de 9 colores, los cuales viven dentro de Oba.